Pregunta recibida en el consultorio del idioma de la UPB. ¿De dónde proviene la palabra manzanillo que se emplea en el argot político? El manzanillo es un árbol suramericano de la familia de las euforbiáceas que crece hasta 6 o 7 metros de altura, con tronco delgado, copa irregular y ramas derechas que por incisiones en su corteza dan un látex blanquecino y cáustico. Pero en el decir político y periodístico, el manzanillo es el gamonal, el cacique o politiquero. El padre Julio Tobón Betancourt, en su diccionario de colombianismos, dice que es un político sin escrúpulos, oportunista y logrero, dado al manzanillaje o el manzanillismo. El consultorio del idioma es un servicio de la editorial y el programa Vive el Español en la UPB. En Radio Bolivariana hemos presentado El Consultorio del Idioma. Un momento para analizar el uso de nuestra lengua, a cargo del profesor Juan José García Posada y la comunicadora social Natalia Uribe Angarita. Participe a través del correo electrónico radio.bolivariana@upb.edu.co. La Universidad Pontificia Bolivariana y la Corporación Universitaria Lasallista, con el apoyo de la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Medellín, invitan al segundo Congreso Iberoamericano de Bioética e Investigación, un encuentro académico que pretende examinar los principales desafíos que enfrenta la investigación en relación con la formación en bioética a partir de sus principios para aplicarlos en la tecnociencia. Del 17 al 19 de agosto. Matricúlate. Mayores informes 354-4509. Formación continua. Universidad para toda la vida. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Bolivariana FM 92.4 MHz, la máxima nota. Radio Bolivariana rinde homenaje a su alma mater, Universidad Pontificia Bolivariana, en su 80º aniversario, 1936-2016. 80 años de formación integral para la transformación social y humana. La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel.
¿Qué tal, amables oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, estamos en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, rodeados de montañas. Yo no sé si en el mundo, usted que tanto ha viajado, existirán otras ciudades tan rodeadas de montañas y digamos metidas en un valle tan profundo como es la ciudad de Medellín y estos otros 9 municipios que pertenecen al área metropolitana del Valle de Aburrá. ¿Por qué no hablamos de estas montañas que nos rodean? ¿Qué ventajas tienen? ¿Qué desventajas nos traen? Y cómo la ciudad se está desarrollando y estos municipios se están desarrollando alrededor, o más bien dentro de esas montañas, inclusive sobre las montañas. A ver, cuando estamos hablando de las montañas, que es uno de los espacios más interesantes que ha tenido la geografía del mundo, esas montañas son un referente geográfico muy poderoso y son una lectura de lo que ha sucedido con las capas tectónicas de la Tierra. De hecho, donde hay mucha montaña, el movimiento de las capas tectónicas ha sido muy fuerte. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del Valle de Aburrá y de la zona nuestra, nosotros estamos en el rango de medianamente sísmicos. Y eso no es ninguna especulación, sino las formas que tienen las montañas. Por ejemplo, todo el Valle de Aburrá ha sido rodeado por montañas piramidales. Son pequeñas pirámides que se van juntando una con otra y que se separan para crear valles o crear cañones. Recuerdo que alguien alguna vez me comentaba de que en estas zonas del Quindío, en estas zonas de Manizales, Pereira, Antioquia montañosa, porque nosotros estamos sobre la cordillera central, habían existido muy pocos asentamientos humanos debido precisamente a que temblaba y a que la vida era muy dificultosa. Entonces, en la historia, si hay una historia de las montañas han cumplido con un papel fundamental en la historia del hombre, y es que le ha permitido ver la superficie de la corteza terrestre con variedades. Lo que no pasa, por ejemplo, en Argentina, donde el país es tan plano que uno no alcanza a enterarse de qué se compone la corteza terrestre, en tanto que va llegando uno a la ciudad de Mendoza y ya ve los Andes, grandiosos, y ve, digamos, todas las posibilidades que da la montaña. Y también me indica que esos Andes que están a la orilla del Pacífico se conformaron ahí por un movimiento muy fuerte de las capas tectónicas. Por eso siempre se ha dicho que el Pacífico, a pesar del nombre que tiene, esconde pues posibilidades muy difíciles y en un momento dado posibilidades de movimiento muy trágicas para quienes los habitan. Entonces yo creo que antes de meternos en el Valle de Aburrá, y ahí es donde creo que la Facultad de Comunicaciones de la Bolivariana hizo un excelente periódico sobre el contenido del Valle de Aburrá, que lo debemos conocer, porque es que nadie sabe qué es esto, o sí se sabe, pero no se ha divulgado. Yo me acuerdo del estudio de Michel Hermelin, que se hizo por ahí en el 51, donde él decía, a ver, ¿dónde podemos trabajar la montaña y en qué lugares no podemos trabajar la montaña? Inclusive, Memo, yo no sé si es de Michel Hermelin, pero recuerdo que en alguna parte leí que por allá por la década de los años 50 del siglo pasado se dijo que no se podría construir más arriba de los 1.600 metros aquí en el Valle de Aburrá. Sí, porque las montañas que nos rodean a nosotros, sobre todo las orientales,
tienen una gran cantidad de nacimientos de agua. Y los drenes de agua, o sea, el agua subterránea, es muy abundante. Y cambiar el curso del dren genera un problema muy grave, porque si bien es cierto que se puede variar, hay que tener en cuenta que la naturaleza tiene memoria, una enorme memoria. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que en un momento dado, en épocas lluviosas, los nacimientos, los arroyos, las quebradas, los mismos ríos, busquen su cauce original, porque es un cauce milenario. O sea, no, el nacimiento no apareció hace 2 semanas, apareció hace cientos o miles de años, y tienen un curso natural que además les sirve al agua para tomar las sales necesarias y ser un agua de tal tipo. Entonces nosotros hemos, digamos que menospreciado la memoria de la naturaleza. Es que esos los grandes libros, los grandes clásicos han estado hablando de eso. Yo me acuerdo un libro precioso que se llama La montaña de los 7 círculos, de Thomas Merton, que era un místico muy poderoso, pero al mismo tiempo era un hombre muy inteligente porque conocía muy bien sobre la geografía. Y cómo en esa montaña de los 7 círculos, la montaña admite que se suba hasta y se construya hasta determinado punto, pero la montaña sigue siendo montaña. De ahí que muchos pueblos modernos sigan teniendo un respeto muy poderoso por la montaña. Por ejemplo, lo que pasa en el Japón, con el monte Fukuyama. Ese monte Fukuyama que está sacralizado, completamente sacralizado, es el que utilizan los pintores zen para estarlo representando continuamente, y ninguno de esos cuadros es igual, porque la montaña cambia por la luz, por ejemplo, aparecen en el número de tonos, cambia por la misma ley de gravedad de la naturaleza. O sea, es que, por ejemplo, cuando hay una zona donde hay mucho derrumbe, ahí la montaña simplemente está cumpliendo una ley, se está dejando atraer por la ley de gravedad y se cae. Es que cuando se descubre la ley de gravedad, que la descubre Newton, la ley de gravedad es lo que nos mantiene fijos a la Tierra, y lo que está por encima de ciertos niveles tiene más posibilidades de fallar que lo que está en el valle, porque el valle ya está sentado a punta de ley de gravedad. O sea, es que hay unas cosas tremendas cuando desconocemos, y no sé por qué, lo que la Tierra ha hecho a lo largo del tiempo. Por eso cuando el hombre descubre la física, no la inventa, la descubre. Es porque está mirando el comportamiento de los objetos sobre un espacio, y ahí sucede algo. Ya ha estado mirando lo que llega a la misma Tierra, o lo que por ejemplo la luz que es curva y la luz que es un cuerpo. Entonces todo eso empieza a tocar de cierta forma las condiciones de la Tierra. Entonces las montañas, y hay un libro muy lindo del ascenso a una montaña, lo que significa una montaña, que es el viaje a pie, de Fernando González Ochoa. La montaña cumple con unas tareas. A ver, la primera tarea de la montaña es ser un referente a través del cual los animales, y el hombre sigue el camino de los animales, han creado la mejor forma de subir y atravesar la montaña.
Es lo que se llama cuando la parte por donde se atraviesa una montaña, es lo que se llama un puerto de montaña, precisamente. Y esa montaña le ha dicho al hombre que tiene ciertos contenidos, que los va dando el color de la montaña. El color de la montaña me dice a mí qué tipo de metales hay ahí, me dice de muchas formas qué tipo de naturaleza se da ahí y por qué. Me acuerdo leyendo el libro de Norte y Sur de Julio Verne, de cómo él le dedica un pedazo a las montañas. Y está hablando del sur de los Estados Unidos, o sea, pequeñas montañas, para aprovechar el piedemonte. ¿Qué podemos hacer en el piedemonte? ¿Qué podemos hacer en la parte intermedia de la montaña? ¿Y qué podemos hacer en la parte alta de la montaña? Esto, por ejemplo, hay montañas muy bien utilizadas, como los de las pequeñas montañas de la Selva Negra de Alemania, que se va a llamar la Selva Negra por la cantidad de pinos que hay ahí sembrados, cuyas raíces sostienen esos montículos, y cobra un color azul oscuro. Y por eso se va a llamar la Selva Negra, y que no se toca. Y que no se toca porque ahí están los senderos a través de los cuales las personas entran en contacto con la naturaleza y por ende con una espiritualidad. Si alguien, por ejemplo, aquí se trabaja mucho un filósofo que se llama Martin Heidegger, y muy poca gente toca el aspecto de los bosques en Martin Heidegger. Era un hombre de la Selva Negra. Y cómo, utilizando lo que le da la montaña, porque la montaña da un aire distinto, una forma de ver el mundo distinto, unos senderos, unos lagos interiores maravillosos, cómo todo eso se convierte en pensamiento racional. Y que va a ser lo que va a decir después también Fernando González. O sea, estamos viendo la montaña, pero no estamos viendo la vida de la montaña. No subimos por ese camino y nos asombramos que ahí haya tal cosa, tal otra. Entonces, cuando vemos los papeles de la montaña, entre esos papeles de la montaña están que es un referente, como decía, y al mismo tiempo es un accidente geográfico, o sea, es algo que el hombre debe manejar con mucho cuidado para que esa montaña no se desmorone o no se venga contra el mismo hombre. Vuelvo a la cultura japonesa, a pesar de que la cultura japonesa, los japoneses son muy adelantados, son hombres que respetan mucho la montaña, y dentro de sus mitos, cuando hacen un túnel o cuando hacen algo, está que una mujer no puede ingresar al túnel porque la montaña se enamorará de la mujer, se moverá y se caerá el túnel. Eso pues que es una superchería y es propio de las culturas supersticiosas. También es un cuidado muy interesante que honran la montaña mientras trabajan la montaña. ¿Cierto? Qué bien. Entonces aparecen accidentes geográficos que han separado un pueblo de otro, o un país de otro, como pasa con los Pirineos, que hizo que España se fuera más parte de África que de Europa. Ahora es que ya España se integra a través de la aviación, a través de los barcos, ya hay carreteras, etcétera, etcétera. Una montaña además tiene unos compuestos muy importantes para la misma naturaleza. O sea, cuando uno ve los Andes, cuando se va de Buenos Aires a Santiago de Chile, por ejemplo, y desde el avión se ve ¿qué son los Andes? ¿Qué es esa montaña? Cosa gigantesca. Esas moles de hielo, de nieve, de roca pura, que prácticamente, de alguna manera, protegen el sur de América.
¿cierto? Y cuando el avión sigue y va pasando uno por encima de Bolivia y el lago Titicaca. A ver, todo eso cumple una tarea muy poderosa, porque esas montañas están deteniendo un montón de vientos, están regulando la naturaleza que hay ahí. Es que regular la naturaleza no es que los animales sigan vivos y las plantas sigan creciendo, sino que hay microclimas, hay, digamos que barreras naturales. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se tumban los árboles de una montaña? Que en ese momento, esos árboles que protegían la montaña y que cuando llovía el agua pegaba contra las copas de los árboles y ahí se ralentizaba la caída del agua, o sea, se volvía más lenta porque la copa del árbol era una especie de colchón contra el que daba la caída. Si se tumba el agua ya cae a plomo y va creando erosiones. Y una montaña se erosiona demasiado fácil. Además de las raíces. Sí, claro. Y las raíces sostenían, habían hecho un tejido enorme para no dejar venir la montaña. Es que la naturaleza no se equivoca. Claro. La naturaleza no se equivoca para nada. Uno de los problemas que tenemos en este momento es que queremos dominar la naturaleza y ponerla a nuestro arbitrio, cuando la naturaleza tiene unas leyes que se cumplen. Así el hombre se oponga o trate de dominarla. Digamos que sí, de domarla. Esas leyes. O sea, hay algo que el hombre no puede hacer doméstico. El doméstico es convertir algo en parte de la casa. Un animal lo vuelvo parte de la casa, por eso lo llamo un animal doméstico. Un territorio lo vuelvo parte de mi casa, lo vuelvo un animal, lo vuelvo doméstico. Pero en el caso de la montaña no se puede domesticar. Yo puedo domesticar un valle. Incluso puedo llegar a domesticar un desierto, como han hecho los beduinos, porque la montaña es mutante, es cambiante. El valle no, ni el desierto tampoco. Porque ya están asentados. Es por el asunto del asentamiento. Es que es el asunto de los asentamientos, ¿cierto? Porque la tierra se mueve. Pues es la famosa tesis de Havelock, dice, a nosotros nos olvidó que la tierra es un ser vivo. Es un ser que respira, es un ser que suda, lo que estamos matando es la tierra en este momento. Cada uno de los componentes de la tierra son vitales, así como los componentes de un cuerpo son vitales. Si yo le empiezo a quitar cosas, ese cuerpo se resiente y en un momento dado buscará recuperarse, porque la misma ley tiene unas leyes de recuperación muy altas. La misma naturaleza tiene unas leyes de recuperación muy altas, y si yo no la dejo recuperar, se muere. Y como todo lo que se muere, se desmorona. Es que es lógico. Pues es el famoso la famosa teoría de resistencia de materiales. Los materiales son capaces de sobrevivir siempre y cuando las condiciones para que esos materiales se mantengan firmes no cambian. Pero si empiezan a cambiar, ahí diríamos que el material cede, se abre y da pie a otro tipo de cosas. Esas montañas, por ejemplo el caso de los Alpes, los Pirineos, los Andes. Los Alpes, por ejemplo, tú ahora decías, hay algunas ciudades que están metiditas entre montañas. Sí, en Suiza hay muchas. Lucerna, por ejemplo. También está rodeada. Un pedazo de Zurich. Y si uno se va entrando en Suiza... ¿Y ellos cómo han manejado esa montaña tan cerquita? Respetándola. ¿No han construido encima de ella o hasta cierto punto? A ver, ahí hay unas obras de ingeniería muy poderosas, tremendamente poderosas, pero no hay abuso de la montaña.
Es que una montaña permite muchas cosas, o sea, los mismos pastores primitivos y que todavía se ven, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Granada, al sur de España, tienen unas viviendas muy particulares en ciertos puntos que los hacen prácticamente con los mismos materiales de la montaña y en puntos donde ellos saben que por la cantidad de ganado que están moviendo ahí, ovejas y cosas por el estilo, en esos puntos no se abusa del mundo de la montaña. De hecho, cada rato hay denuncias por balnearios que se quieren hacer ahí porque el paisaje es muy lindo. Entonces se establecen, bueno, vamos a usar la montaña, la vamos a utilizar ese terreno, vamos a hacer unos banqueos determinados, pero el peso que va a tener ahí va a ser casi que el equivalente al banqueo que hicimos. He oído decir que las montañas no aguantan tanto peso, porque sí, una montaña es muy poderosa. A ver, la montaña no resiste tanto peso porque la montaña de alguna forma no es una mole completa, está resquebrajada por dentro. Es que es fruto de un movimiento de tierras. Entonces la montaña no es un cubo de hierro, no es una esfera de acero. Pero en la base, al menos es lo que nos dicen aquí en Medellín, en la base los ingenieros construyen hasta que encuentran roca y ahí es de donde anclan las fundaciones. Sí, claro, pero cada vez ese trozo de roca, en la medida en que vamos subiendo, tiene más problemas, no está fijo. Casi que es oscilante. ¿La roca? Sí, claro, porque está partida. Es que no es que yo pele una montaña y me encuentre un triángulo de roca total, fija como un cuerpo, como si fuera una esfera de acero, no. Yo voy trabajando la montaña y en las partes de arriba es donde más resquebrajada está la roca. Por eso es que se vienen pedazos enormes de roca desde arriba. La parte más baja, sí, la roca es más fina. Por eso se dice hasta dónde se puede construir. Por eso dijeron que hasta 1.600 metros, teniendo en cuenta que Medellín... Tiene 1.400. Tiene, no, 1.500. Bueno, 1.500 es lo que claro, siempre se dice. Claro, hasta ahí, sí, claro. La montaña abajo está sentada, pero arriba no. O sea que mientras más arriba se construye en la montaña, es mucho más peligroso. Sí, claro. Por ejemplo, a mí me contaba alguien en la ciudad de Mendoza que uno de los grandes espectáculos que da los Andes es verlo caerse él mismo. ¿Qué es eso? Y se caen y pasan 20.000 cosas, es lo mismo que pasa en el Tíbet. ¿Cierto? En el Tíbet vive mucha gente y cuando se hizo la ciudad de Lhasa, que es la capital del Tíbet, se tuvo mucho cuidado en cuál era la altura de las edificaciones, hasta dónde podían llegar y por qué la ciudad no puede crecer más.
¿cierto? Es que nosotros aquí en América Latina, no sé qué nos pasa, estamos inundando las montañas de viviendas y no nos enteramos que todo carro que pasa por ahí hace vibrar la tierra. Es que ese es un problema. O sea, cuando uno ve ciertas montañas en el suroeste de Antioquia completamente erosionadas, es por el paso del ganado. O sea, como las vacas, los toros van subiendo y van pisando y uno ve un montón de montañas arrugaditas. Eso no puedes ir a jardín para ver un montón. Ahora, a esa montaña póngale una vibración permanente de vehículos. Es que los vehículos vibran, los vehículos, ese motor es como un martillito tan, que le va dando. Y con el tiempo, pues la montaña se resiente, la montaña sufre. Ahí es donde viene algo pues muy interesante, y es que dejamos de ser leales a la naturaleza. O sea, la naturaleza está hecha para utilizar bien lo que me da y para tratar de que no se resienta abusando de eso que me da. Pues es uno de los asuntos grandes que hay en muchos países donde no dejan que se construya demasiado la montaña. Suiza es uno. No sé si ahorita nos clarificó cómo allá construyen sobre la montaña. ¿Construyen muy alto, edificios muy altos, o ellos cómo resolvieron eso? Ellos resuelven eso con una vivienda en altura que no sobrepasa los 3 pisos. Y tratan de hacer una vivienda muy grande en base, ocupación de espacio en la base, para que eso es lo que le gusta fotografiar a la gente, pero porque son esos, porque no se les ha ocurrido montar edificaciones en alturas mayores, para que la misma montaña no se resienta. Claro. A ver, cuando uno se lee un libro de Thomas Mann que se llama La montaña mágica, que es una cosa tremenda, y cómo en lo alto de la montaña hay un sanatorio, y cómo llega el tren al sanatorio, ¿cierto? ¿Qué se ve desde ahí? Y el respeto del maquinista por no acelerar, por los mismos pasajeros sienten que el mundo se vuelve demasiado lento. O sea, el tren pasa y se mete en la montaña como si le estuviera acariciando. O sea, no vamos a abusar de eso. Incluso en Suiza veo unos trenes muy viejos entrando en la montaña, porque el tren viejo se ajusta al peso que resiste la montaña. No le metamos uno moderno. O sea, no es turismo, es técnica. Es técnica. Por eso hay algo que cuando se interviene en una montaña, por ejemplo, como pasa con un túnel, lo primero que se va a usar es el arco de medio punto, ese arco que descubrieron los romanos para sostener el peso enorme de la montaña. O sea, no hacen, donde hicieran un cuadrado se cae el túnel. Entonces tienen que hacer un arco de medio punto, y en ese arco de medio punto, que es un descubrimiento de los ingenieros romanos, sostiene unos pesos enormes. ¿Cierto? Pues tampoco abusan. Claro. Por ejemplo, muchas veces se ha dicho, es que se hicimos un túnel y por ahí no pasan camiones de tanta altura. No, es que yo no le puedo dar gusto a los camiones. Yo lo que tengo que evitar es que el peso de la montaña arrase con el túnel. Yo me acuerdo en Europa, donde hay tantos túneles, hay zonas de túneles donde el túnel es muy bajito, tremendamente bajito, y es muy ancho. Entonces uno dice, ¿por qué tan ancho? Una carrilera, pues ahí pasa un tren. No, porque es que hay que sostener toda esa montaña. Es que la montaña
Yo creo que se nos olvidó cosas tan simples como esta, que la montaña es sagrada. Y en todas las culturas la montaña es sagrada. Por eso se dice, ¿dónde se llegó el arca de Noé? Al monte Ararat. Lo sacralizó. Ahí se salva la humanidad. ¿Dónde oye Moisés que Dios le habla? En el monte Horeb. Después ¿cierto? Y empiezan, pues estamos hablando de culturas occidentales, sin hablar de las de la India, la China, todo esto donde sacralizan la montaña, porque la montaña al mismo tiempo es una especie de, digamos que de abrazo que nos da la naturaleza para los que vivimos en el valle. Es un descansar mirando la montaña. El problema de lo que está pasando en Caracas, lo que está pasando en Medellín, lo que pasa en un montón de lugares, es que estamos rellenando la montaña y no paro de ver el amontonamiento urbano. O sea, yo mismo miro la montaña y no me relajo. Aquí hay unas formas de ver las montañas preciosas antes de llegar a Girardota y siguiendo hacia Barbosa, donde uno entiende la montaña, a ver cuál es el peso de la montaña en términos de relax. O sea, no me siento atrapado. Claro. Pero si la llenan de cosas, me siento atrapado. Es una cosa muy, muy, muy interesante. No es de extrañar de que ese cuadro de los colonizadores que hizo el maestro Cano utilice las montañas de tal manera, o sea, llegar a lo alto de la montaña para ver un montón de montañas, es de alguna forma una expresión de libertad muy fuerte, que no la tiene el hombre del desierto, ni el hombre del valle, ni el de las pampas, ni el de las tundras, porque al hacer el esfuerzo de llegar a lo alto de la montaña, ya me siento completamente libre. Entonces viene el asunto de entender la montaña, primero como algo que me libera, pero al mismo tiempo como algo que debo cuidar. Es lo que pasa con los volcanes, por ejemplo. El volcán, y me acuerdo del libro de Julio Verne, El viaje al centro de la Tierra, que se meten por un volcán por dentro para llegar hasta allá. Los volcanes también me están diciendo a mí, a ver, ¿dónde se debe habitar? ¿Qué lugar no debo tener al lado de la montaña? Eso, por ejemplo, aquí tenemos una ciudad que se llama Pasto, a la orilla del volcán Galeras. Y eso se ha ido creciendo sin tener en cuenta el volcán. Qué miedo. Que es tremendo. Y lo que le está pasando a los nevados, de cómo por el cambio climático se están derritiendo. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los cursos de agua de los que se vive a partir de los hielos permanentes que existan ahí? Porque hay una regulación de la naturaleza donde aparece el sol, digamos que hay veranos, que hay inviernos, que hay momentos, y eso regula toda el agua que cae. Pero si eso se empieza a dañar, todo eso empieza a desbordar y se pierde. Claro. Porque es que el agua no sale de la tierra. El agua es un asunto del aire que va cogiendo cuerpo y que después se riega por encima de la tierra. Y eso produce, pues, cantidades cuando hablamos del río, de riachuelos que se juntan, arman un río. Hay montañas, como pasa en Suecia, los fiordos, Noruega, que están hablando del deshielo, del gran deshielo, y son montañas a través de las cuales solo hay agua, o sea, sobresalen del agua y la gente navega por ahí, va por ahí, pero cuidan mucho esa montaña, porque lo que le pase a la montaña le va a pasar al agua también.
Entonces vienen esas relaciones de la naturaleza, donde el hombre, cuando le tiene respeto a la montaña, es porque se está asegurando agua, está asegurando biodiversidad, está asegurando posibilidades espirituales. Pero Memo, usted, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer aquí en el Valle de Aburrá y sobre todo en Medellín, cuando la ciudad todo el tiempo demográficamente aumenta, pero digamos que no hay suficientes unidades habitacionales para esa cantidad de gente que está llegando o que ya habita el Valle de la Aburrá? Evidentemente, lo que estamos viendo, pues lo que se hace es que se construye sobre las montañas. Es que ¿para dónde más entonces construimos? A ver, hay una cosa que es clara en la ciudad contemporánea, sobre todo en la América Latina, o se detiene la migración porque no resiste. Es que Medellín se está llenando, sí, pero ¿y entonces el abastecimiento de agua hasta dónde va a resistir? ¿Y la producción de basura cómo nos va a afectar? Es que una ciudad no es una bolsa que se llena. Una ciudad tiene un montón de recursos que sirven para N número de personas. Pero esos recursos empiezan a agotarse cuando se sobrepasa ese N número de personas. ¿Y cómo decir el límite en Medellín es de tanto número de personas? Claro, y no podemos ahí pasar? es donde se hace necesario construir la ciudad-región. Es que no se trata de agotar el valle, por ejemplo, el Valle de Aburrá ya está que revienta. El consumo de energía es altísimo. Y casi que estamos llegando a un estrés hídrico. O sea, el agua empieza a faltar. Donde comience a faltar el agua, las pandemias van a ser terribles. Donde comience a faltar el agua, la lucha por el agua se va a volver terrible. Eso es lo que está pasando en el Cairo. El Cairo está reventado, completamente reventado. Entonces, por eso se plantea la ciudad de región. Empecemos a desarrollar pequeñas ciudades que están alrededor de la ciudad, llegando a, y esto va a ser muy importante, a conservar el espacio natural que hay entre la ciudad central y la ciudad que se desarrolla. Pero hay que conservar ese espacio, porque de ese espacio vivirá la ciudad. De ese espacio habrá comida, habrán alimentos. Vea, para que nosotros estemos haciendo este programa, en este momento hay un señor sembrando zanahoria, otro sembrando papa, otro ordeñando una vaca, otro acaba de sacrificar un animal. Si esos señores no existen, no podemos hacer nada. Que se nos olvidó. Claro. Es cierto, se nos olvidó cuando Medellín respetaba las montañas. Esas montañas estaban llenas de pequeñas finquitas productivas. Aún las de descanso eran productivas. El que subía a una finquita, por decir alguna cosa, donde está la circular superior hoy en día, bajaba madroños, bajaba guamas, bajaba mandarinas, bajaba de todo. Y si había un gallinero, bajaban huevos, bajaban de todo. Y la ciudad se abastecía desde las cercanías. Que mire los problemas de estas ciudades enormes, donde cada vez los centros de abastecimiento están más lejos. Entonces hay un paro de transporte y se vuelve una locura, porque entonces los acopios de alimentos empiezan a disminuir la capacidad que tienen, y por ley de oferta y demanda los alimentos se encarecen. Bueno, ahí pasa un montón de cosas, como se ha dicho, o lo están diciendo muchos teóricos de la ciudad moderna. Cada vez es más caro vivir en la ciudad moderna, porque la llegada de lo que necesitamos está cada vez más lejos. Pero ya que usted menciona eso, el área rural de Medellín es muy extensa. Los 5 corregimientos tienen mucha área. Claro, pero es que eso hay que conservarlo. O sea, ¿por qué nosotros comemos cebolla? Que es parte de la dieta de nosotros, por la gente de San Cristóbal,
que son unos cebolleros espectaculares. Ahora, si yo voy cubriendo esos edificios, adiós cebollales. Claro. Y lo que pasa, y al lado de la cebolla hay perejil, y hay cilantro, y hay marranos, y hay terneros. O sea, voy desplazando eso. Por eso se habla de la ciudad-región, que es lo que, por ejemplo, hay un país que a mí me llama mucho la atención, que es Bélgica. Bélgica ha desarrollado prácticamente las grandes ciudades, pero no ha dejado que se junten. Hay un efecto que se llama la conurbación. La conurbación es cuando un territorio se junta con otro. Esa es la diferencia. Por ejemplo, nosotros estamos conurbados con Bello. ¿Dónde comienza Bello? Y con Envigado, y con Itagüí, con La Estrella, claro, con y Bello se todos. está conurbando con Copacabana. Todo ese territorio se muere, porque allá no puede haber más que vivir, pero cuesta mucho vivir. Entonces, que no se vaya a cumplir pues la tesis de don Octavio Paz cuando dice que las ciudades en América Latina solamente crecen en miseria. O sea, en la medida en que la ciudad es más grande, más problemas sociales, de alimentación, de salud y de educación tienen. La ciudad hay que detenerlas. Londres está detenido en 8 millones de habitantes hace más de 40 años. ¿Y cómo hicieron? Con cordones naturales muy fáciles. Usted pues váyase a vivir a esta zona que la estamos ampliando y que permite hasta tantos habitantes. Pero entonces lo que pasa es que no dejan construir edificios para que lo que usted No. tanto ha dicho, que donde en una casa de Laurel donde vive una familia, construyen un edificio donde hay 40 familias viviendo. Claro. Es que ese fue el problema, es el problema de que nosotros solamente le damos importancia a Medellín. No, hay que empezar a darle importancia a La Ceja y montar empresas en La Ceja y en La Unión y darle importancia a La Unión y decir Río Negro llega hasta acá y no crece más porque vamos a construir o hacer una ciudad en Sonsón o lo que sea. Es que a mí me llama mucho la atención porque las ciudades en Europa no crecen, ¿no? Ellas sí crecen, pero la gente vive a los alrededores de la ciudad y por lo común trabajan en esas pequeñas ciudades que se han ido desarrollando. Solo que tienen muy buenos canales de transporte para poder llegar a la ciudad madre. Y eso sí lo necesitan. Porque es que hay un caso, solamente una ciudad financiera como Zúrich, que trae gente de todo Suiza, ¿cierto? Una salida de la estación de Zúrich a las 5 de la tarde, eso es un pandemonium, porque eso es un tren cada 2 minutos, sacando gente, sacándola. Porque esa gente se va de Zúrich a su lugar de origen, allá duerme, allá tiene su tejido social, allá estudian los hijos y allá van poniendo negocios y después dicen, pues lo que hago en Zúrich lo puedo hacer acá. Es que no se trata de crear un solo centro. Imagínese usted una torta en la mitad de un patio. Y al patio solamente llegan hormigas. Todas se reúnen hasta que se comen el pastel. Ahora hay un señor que dice, no, a ver, hay mucha hormiguita trabajadora, pongámosles un trocito de pastel acá, otro trocito de pastel acá, y ya ellas van configurando esos lugares, empiezan a trabajar, a lo mejor esas hormiguitas aprenden a hacer pasteles, el que ellos necesitan, las que ya necesitan, etcétera, etcétera. Es que el asunto cuando se habla de la ciudad-región, que sería muy interesante en Antioquia porque es una zona muy montañosa, es convertir, es llevar las mejores condiciones de Medellín a otros lugares, llevar industria a esos lugares y empezar a establecer esa ciudad-región, cómo van a abastecer
toda la zona, más o menos lo que dice en la Unión Europea. O sea, a ver, ustedes en San Pedro de los Milagros, que son tan buenos para la leche, el queso, el quesito, van a abastecer a toda la zona de leche, queso y quesito, y van a trabajar lácteos y se van a volver genios en lácteos. Ustedes que en tal parte manejan las gallinas que da miedo, los huevos, el maíz para listo, ustedes van a empezar a hacer esto y van a abastecer la zona. O sea, el hecho de que nosotros estemos cometiendo errores con la naturaleza se debe a que no queremos ver las soluciones que han hecho en otros lugares. Es que cuando uno lee ese libro de la pobreza de los países, es claro, es completamente claro, el problema no es la geografía, el problema es qué podemos hacer ahí para que esos recursos que tenemos permanezcan y nos permitan mejorar. Claro. Pero nosotros estamos llenando alrededor de Caracas, eso pues prácticamente una mancha de color, donde estar en el centro de Caracas es sentirse completamente atrapado, porque no estoy viendo la naturaleza. Es que ese es un problema que tenemos nosotros. Nosotros no somos animales de espacios cubiertos por paredes. Nosotros somos como cualquier animal, necesita espacialidad. Una paloma necesita espacio, un gusanito necesita espacio, un perro necesita espacio y el hombre necesita espacio. Entonces las soluciones que se han hecho para las ciudades es simplemente empecemos a desarrollar lo que pasa en Suiza, lo que pasa en Israel. Israel es un desierto y lograron desarrollar un montón de ciudades para que Tel Aviv no crezca, para que Jerusalén no crezca. O sea, es que podemos llegar a decir el tope máximo de una ciudad son 700,000 personas. Con 700,000 personas podemos desarrollar este tipo de industria, podemos desarrollar estos servicios, nos especializamos en este tipo de conocimiento, creamos unas condiciones de vida dignas para que se viva ahí, etcétera. Pero cuando todos llegan a un solo punto, además de generar la sobrepoblación, además de generar el problema del NN, que ya viene a hacer lo que le da la gana porque nadie lo conoce, a pesar de todos esos conflictos que se van dando, todo eso se puede solucionar simplemente creando espacios habitables para un número determinado de personas, y para eso ya después se estudian las ratas de crecimiento, cuánta gente se mueve o emigra de ahí, pero hasta dónde resiste. Que ahí estaba leyendo un artículo de cómo Nueva York ha rebajado población, porque se han ido, claro, a las propuestas de ciudad-región que les hacen ahí. Es que es mejor vivir en tal parte, estoy más tranquilo, tengo más tiempo. Claro. Mientras que cuando las ciudades empiezan a crecer de manera acromegálica, esa ciudad se revienta en términos de desplazamiento, en términos de tiempos para llegar de un lugar a otro, en términos de abastecimiento, en términos de salud mental, etcétera, etcétera. Yo creo que esto nos da para que sigamos hablando de las montañas y esto para un segundo programa. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre la historia de la montaña. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.